algunas cosas las ha ido a tocar, a ver. Entonces es emocionante escuchar las pláticas del hermano porque nos ayudan en nuestra vida espiritual para adquirir un conocimiento nuevo nosotros como cristianos. Así que mis hermanos, vamos a estar atentos al mensaje, a la clase de nuestro hermano Enrique. Y pues hermano, tráiganos el mensaje, por favor. Bien, buenas tardes hermanos. Creo que estamos aquí contentos de estar con ustedes. Y antes de empezar la clase quiero decir dos cosas. Una es que anoche parece ser que yo dije una palabra que a ustedes les sentó como... Bueno, no voy a decir otra palabra. Que les sentó mal. Pero la palabra que dije, yo creo que dije así, algo así como que algunos predicadores tienen un desmadre. Yo creo que dije algo así. Bueno, la palabra esa, si ustedes la ven en el diccionario, tiene 3 significados. Ninguno de ellos es negativo. Simplemente quiere decir confusión, pues cosa, desorganización, tiene que ver con todo eso. Ahora, si en este país a través de los años esa palabra le han dado un enfoque negativo, en principio no es mi culpa. Pero si alguno yo le he ofendido con esa palabra, pues le pido perdón en esta tarde y espero, ya sé que yo conozco algunas palabras que a ustedes les suenan muy mal, pero no las digo porque aquí no es uso. En mi país eso lo decimos todos los días. Pero claro, y siempre, si decimos una palabra, no la decimos nunca con un enfoque negativo. Pero, bueno, si alguno dijo, uy, ¿qué dice la hermana aquí? Pues yo le pido perdón, que sigamos adelante. Otra cosa que os quiero decir antes es que todas las notas de estas conferencias, están aquí en mi página web. Si vais aquí a esta página web, www.enriquemartorell.com, y vais a... tiene muchas secciones. Está la biblioteca del predicador, la biblioteca espiritual. Yo creo que está en la biblioteca espiritual. Y veréis que dice allí Esperanza para un mundo en crisis. Y está en PDF. Lo podéis bajar. Es gratuito. Es gratuito. Todo el material que hay es gratuito. Y ahora no he metido más material porque resulta que la página la confeccioné yo, pero yo de esto de informática no tengo ni idea. Yo compré la página, la estoy pagando, y yo voy, desde mi casa yo puedo cambiarla, ponerle tal aquí y allá, y la página le pone ahí. Pero mi hijo mayor, que se llama Israel, él es un experto en páginas web y es un experto en diseño gráfico por ordenador. Y claro, resulta que yo sé que mi hijo tiene mucho trabajo, y no quise molestarle, ¿no? Pero claro, él ve la página y me llama, me dice, papá, dice, ¿qué página tan horrible has construido? Digo, ¿y qué voy a hacer? Yo no sé más. Dice, ¿por qué no me lo has dicho? Digo, pues es que yo sé que tú tienes mucho trabajo y no te he querido molestar. Dice, no, yo esa página te la cambio, eso está fatal. Entonces ahora, la página, si la veis, es una página que yo la que hice, tiene un color verde. Pero él está trabajando, y precisamente en la portada está una foto que me tomaron en la Quinta Campestre. Y ahí está, y luego pues hay muchas divisiones. Y no he puesto ahora más material porque mi hijo está trabajando con la página, le va a dar un cambio total. Cuando la veáis, ni la vais a conocer, no sé la... Y ahí voy a ir metiendo artículos. Por ejemplo, hoy no sé los que habréis oído el programa de radio acerca de si Jesús murió crucificado o empalado.
Empalado quiere decir puesto en un poste, ¿no? Clavado en un poste, en un palo. Entonces, ese material todo va a ir a la página web. Yo voy a ir metiendo mucho material. Yo tengo mucho material que he ido acumulando a lo largo de los años. Y este material está ahí ya, pero va a estar también en DVD. Este material me lo han grabado profesionalmente unos hermanos en Oklahoma, con varias cámaras profesionales, y se ve y se oye perfecto. Yo he visto el primer disquete que me lo han enviado, y luego pues el libro con los DVDs lo vamos luego a ofrecer. Quizá el año que viene lo tengamos ahí, el seminario completo, para que la gente lo pueda ver en su casa. Entonces, ahí tenéis el material, Enrique Martorell. Si tenéis Google, si ponéis mi nombre, Enrique Martorell, ¡pum!, es el primero que aparece en el Google. Entonces ahí lo que tenéis que hacer es bajaros el material, y no solamente el libro todo el material que podáis, ¿no? Es un material para predicadores y líderes que estoy poniendo. Muy bien, gracias. Entonces vamos a empezar con la iglesia de Esmirna en esta tarde, y que yo le he puesto el subtítulo de la iglesia pobre y rica al mismo tiempo, y veremos por qué. En la introducción podemos ver que la carta a la iglesia de Esmirna es la más breve de todas. De las 7 cartas, la de la iglesia de Esmirna es la más cortita, pero es una comunidad cristiana en pleno apogeo. Es decir, esto podemos aprender de las iglesias pequeñas, iglesias que estáis empezando, iglesias que llevan poco tiempo. Podemos aprender de la iglesia de Esmirna, porque es una iglesia que está en desarrollo, que está creciendo, y económicamente es pobre. Es decir, los miembros son pues muy pobres, y viven en una ciudad muy rica. Esmirna era una ciudad muy rica y había mucha gente rica en la ciudad, pero los creyentes eran pobres. La carta solo tiene elogios. Fijaros bien, esta es una de las cartas en las cuales el Señor solamente dice cosas buenas, no les recrimina nada, porque la iglesia está haciendo cosas importantes. Sufren persecución y sufren desprecio por parte de los judíos, pero esto es la constancia del cristiano. Nosotros vamos a sufrir rechazo por parte de la sociedad. Si nosotros estamos haciendo cosas para el Señor, os aseguro que vais a recibir muchas cosas negativas, van a venir a vuestra vida. Pero hay que ser consecuente con lo que somos. Cuando yo todavía no era creyente, yo tenía 18 años y empecé a visitar la Iglesia de Cristo. Y en una reunión de un sábado veo un miembro que se levanta allí y me llama a mí la atención y le dice no sé cuántas cosas al predicador. Hermanos, si yo creo que fue por la gracia de Dios. Pero a veces tenemos que tener mucho cuidado con las personas nuevas, cuando estamos en una iglesia en crecimiento. Si yo hubiera sido otro, me hubiera ido a mi casa y no hubiera vuelto más a la iglesia. Y hoy no estaría aquí. Pero el Señor tenía un plan para mi vida. Ahora, el tema es ese, ¿no? Que desprecio y situaciones a veces las vamos a tener hasta de los mismos hermanos, que no nos entienden. De los propios predicadores. ¿Cuántos predicadores hay que a mí no me pueden ver? Os lo digo sinceramente. Y no porque sea feo, porque mi mujer me dice que soy muy guapo, pero sino por otras cosas, ¿no? Entonces, la iglesia sufre las calumnias, pero las sufre con entereza, sin presiones, sabiendo resistir. Esto es lo importante en la vida cristiana, que a pesar de las circunstancias que nos rodeen, nosotros sepamos estar donde estamos. El cristiano precisamente tiene que distinguirse de las demás gentes porque soporta las pruebas que le vienen a su vida. Y las soporta con entereza
porque tiene un poder en su interior mayor que el que está en el mundo. Y por eso tenemos que ser fuertes, aunque seamos pequeños en número. Van a sufrir pruebas muy fuertes, pero saldrán vencedores. Porque, hermanos, el cristiano fiel tiene la victoria segura. Y de eso trata el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis trata de que Cristo vence por encima de los imperios del mundo. En este caso era el Imperio Romano quien estaba machacando a los cristianos. Pero vendrán otros imperios. Actualmente es el imperio cubano que está machacando a nuestros hermanos. Bueno, lo está machacando. Dios está moviendo la iglesia en Cuba. Ayer os decía que hace 15 días volví de Cuba. Y cuando yo voy a Cuba, que voy a impartir un seminario a gente que está estudiando ahora el máster en teología, resulta que yo voy para dar, y hermanos, vengo más bendecido que yo doy. Porque los hermanos de allí tienen una fe tremenda. Hace 10 años, 11 años, que fue el primer viaje que hice, había muy pocas iglesias en Cuba. Actualmente tenemos 120 congregaciones. Y sigue creciendo. Y en la ciudad de Matanzas tenemos 600 miembros en una iglesia, una congregación. Y sabéis que en Cuba no se dejan construir locales como estos. ¿Y qué es lo que son? Son casas culto. Ahora tenemos varios edificios que, como son de antes de la revolución, antes de que entrara Castro, pues los edificios se los permitieron. Uno de ellos es la de La Habana, que es donde está la escuela. Y es un edificio antiguo, ¿no?, de los años 50. Pero son casas culto. Y vosotros diréis, ¿cómo en una casa se meten 600 personas? Bueno, hay su truco. Imaginaos que aquí estuviese viviendo el predicador, en una casita, por ejemplo, como esta que está aquí al lado. Y él tuviese un patio de grande como el que tenéis aquí. Este patio. Ok, el predicador entra la gente en su casa por la puerta. Y abre la puerta del patio y entran al patio. El patio lo tiene cubierto. Y allí hacen el culto. Es una casa culto. Pero son 600 miembros. Interesante, ¿verdad? Es que el cubano se las busca todas, ¿eh? Yo os digo que son tremendos. Pero son muy fieles al Señor. Ok, vamos a ver la historia de Esmirna. La ciudad de Esmirna se halla al norte de Éfeso. Si lo habéis visto en el mapa, luego veremos otro mapa que voy a mostrar cuando veamos Pérgamo. Está con Pérgamo, y esta con Pérgamo se disputaba el título de primera ciudad de Asia en aquel entonces. Después de abandonar deliberadamente el emplazamiento de la ciudad arcaica destruida en el siglo VI antes de Jesucristo, pues Antígono, uno de los sucesores de Alejandro, sabéis que Alejandro Magno, cuando murió, y murió muy joven, a la edad de 33 años, dejó encargado a sus 4 generales que se dividieran el territorio. Y aquí este Antígono quiso reconstruir la ciudad de Esmirna. Y esta nueva ciudad se halla en la colina de Pago. Y fijaros que es interesante porque esta ciudad ha ido creciendo y se ha mantenido hasta el día de hoy. Es la única de las iglesias de Apocalipsis. Porque de las otras tenemos arqueología nada más. Su situación incomparable, la belleza o la bella disposición de su diseño y la elegancia de sus columnas hacían de Esmirna, según la opinión del antiguo geógrafo Estrabón, una de las ciudades más hermosas de Asia romana. Es decir, que dice que era una ciudad muy bonita en aquel tiempo. Es la única ciudad que ha permanecido en pie hasta nuestros días. Y tenía y tiene aún hoy una excelente biblioteca y un magnífico puerto. Ahora vais a ver la foto de la Esmirna actual.
Esta era famosa por sus juegos, por lo que poseía un extraordinario estadio olímpico, así como un teatro público. No olvidemos que la mayoría de estas ciudades tenían una connotación griega, y los griegos, como sabéis, son los inventores de los Juegos Olímpicos. Desde Olimpia partió el tema de los Juegos. Por eso cada año que hay Juegos Olímpicos, la antorcha sale de esa ciudad griega. Las monedas de uso diario tenían la siguiente inscripción: la primera ciudad de Asia en belleza y grandeza. En las monedas antiguas que han llegado hasta nuestros días, tenían esa inscripción. Como hoy, pues en Estados Unidos, aquí no sé lo que ponen, pero allá dice: en Dios nosotros confiamos, ¿no? Que yo digo que lo tienen que quitar, porque ahora ya no confían en Dios. Eso es una... Y de los billetes. Pero la ciudad tenía dos características que la hacían complicada para el desarrollo del cristianismo. Es decir, mucha belleza, mucha riqueza, todo muy bien, pero allí había una iglesia pequeña del Señor, pero tenía la situación complicada para desarrollarse. ¿Por qué? Primero, por una parte, fue la primera en levantar un templo a la diosa Roma. Desde el año 23 después de Cristo tenía un templo dedicado al emperador Tiberio, por lo que se le denominaba con el título de Neocoros, o guardiana del templo, como en Hechos 19:35, donde se habla de la guardiana del templo. Se adoraba a Isis, diosa de la fertilidad y la maternidad, y a Cibeles, la gran madre de los dioses, que aparece en las monedas con su corona y la proa de una nave. Porque sabéis que Cibeles es la diosa del mar. Y los que les gusta el fútbol sabéis que el Real Madrid, este hombre que es del Madrid, llevo una lucha con él toda la semana, porque yo soy del Barcelona. Pues cuando celebra Madrid sus títulos, ¿dónde va? A celebrarlo a la Cibeles. Tenemos en el centro de Madrid esta diosa. Es una diosa que va con un carro y unos leones, y ella, pues con su corona y tal, es la diosa del mar. Entonces, esa diosa estaba ahí con las monedas. En segundo lugar, los judíos formaban una gran colonia que ofrecía gran influencia sobre los gobernantes, a quienes informaban de las actividades de los creyentes. Imaginaos. ¿Qué es lo que pasa? Fijaros, esto es como está ocurriendo, o ha ocurrido algunas veces en Cuba. Me encuentro una vez que estoy hablando con este predicador de Matanzas, muy amigo mío, que lo conozco desde hace 11 años, se llama Tony, le decimos Tony, y estoy hablando con él, y de algunas cosas internas de la iglesia, cuando se acerca un joven, no sé, de unos 25 años, y me dice: hermano, vamos a dejar aquí la conversación, y luego lo explico. Y luego me cuenta que ese hombre de 25 años se ha bautizado, pero es miembro del Partido Comunista, se ha bautizado para estar allí y saber lo que hace la iglesia, y entonces decírselo al gobierno. Ese es el peligro que a lo mejor corren allá, pero como no estamos haciendo nada malo, y precisamente la Iglesia de Cristo en Cuba actualmente tiene mucho nombre delante del gobierno. Cuando yo voy a dar los seminarios, yo voy con un visado del gobierno cubano y con un permiso del gobierno americano. Todo eso lo organizamos durante meses. Entonces, yo cuando entro a Cuba, ya saben a lo que voy y saben dónde voy a estar, y no hay ningún problema. Entonces, eso es lo que pasaba, que había gente que entraba en las congregaciones, judíos, con los creyentes, para decirle a los gobernadores romanos dónde estaban los creyentes, quiénes eran los líderes, y eso ocurría en el primer siglo. Bueno, aquí veis parte de la biblioteca arcaica de Esmirna. Y esta es Esmirna en la actualidad. Tiene el segundo puerto más importante de Turquía. El primero es el de Constantinopla, o hoy que se llama Estambul, es la capital.
Vamos entonces al análisis del texto. ¿Ya tenéis la Biblia ahí abierta? Vamos a analizar el texto porque es interesante. Dice, y escribe, y es el capítulo 2, versículo 8. Escribe del Apocalipsis, claro. Al ángel de la iglesia en Esmirna. Fijaros, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Fijaros que cuando el Señor escribe a la iglesia, lo primero que coloca es un título de Él mismo. Y dice que Él es el primero y es el postrero. Dice que estuvo muerto pero que vivió. Y esto es interesante. Porque fijaros, el primero y el postrero. A Cristo se le presenta como el primero y el último. El alfa y la omega. ¿Verdad? La primera y la última letra del alfabeto griego. El primero y el último. Ahora, fijaros que lo que decimos que por el contexto, Jesús es Dios. ¿Y por qué? Porque cuando estudiamos la persona de Jesús y la comparamos con el Jehová del Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta que los dos son divinos y que tienen idénticos atributos. Y si una persona tiene los mismos atributos que otra, los dos forman una unidad divina. Y por eso el tema de los testigos de Jehová, que a mí me da mucha rabia, ¿no? Me da mucha rabia hablar de esta gente, porque para mí son una secta. Y es lástima porque conozco que hay gente muy buena dentro de estos grupos, pero los dirigentes no los puedo ver en este aspecto de que están enseñando una doctrina falsa. Y el tema de la divinidad de Jesús no es una cosa del siglo XVIII que ellos lo hayan inventado. Si esto viene del primer siglo, de los gnósticos. Es una doctrina gnóstica que ha ido corriendo a lo largo de los siglos hasta el siglo XXI. Pero el decir que Jesús no es Dios es estar en contra de los principios fundamentales de la enseñanza bíblica. Y vamos a ver aquí unas cosas interesantes. Este título aparece 3 veces en el Apocalipsis, en 1:17, 2:8 y 22:13. Y en los 3 textos se designa a Cristo, que en el Antiguo Testamento esta expresión se daba exclusivamente a Jehová. Él era el primero y el último, y Él es el primero y el último. Pero Jesús también es el primero y el último. ¿Y quién puede ser idéntico a Dios sino Dios? Si no, estaría usurpando el poder de Dios. Y sería una blasfemia. Por eso, si os fijáis, durante el ministerio de Jesús, ¿por qué querían matarlo? Porque se hacía igual a Dios. Es que era Dios. Es Dios. Y si hay un primero es Él, y si hay un último es Él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús controla la historia desde el principio al final. Él es el que hizo el universo en el cual vivimos. Lo hizo el Señor. Él es el que sostiene a la iglesia. Y Él es el que va a volver para juzgar a todo ser humano. Es el Señor Jesús, hermanos. Por lo tanto, no puede ser otra persona que Dios. Pero además dice que estuvo muerto. Jesús da un mensaje de esperanza a la pobre y humilde iglesia en Esmirna, difamada y perseguida. Se presenta como el que tiene plenos poderes en el cielo y en la tierra. Porque dice, yo estuve muerto, pero vivo. Y eso es importante también para la iglesia hoy. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? La vida eterna con nuestro Señor. Y Él nos dice que Él estuvo muerto, pero que ahora vive. Y vive para siempre. Con su muerte sucumbió aparentemente, pero en la resurrección triunfó para siempre.
¿Habéis visto? Vamos a Hollywood, ¿eh? Hollywood es maravilloso. ¿Quién ha visto la película esta última de la vida de Jesús? ¿Cómo se llamaba esa? Que fue tan tremenda porque salía mucha sangre en la película. ¿Cómo se llamaba? La Pasión de Cristo, exactamente. ¿Cuánto lo habéis visto? Bueno, algunos han dicho, comentando, diciendo, es que es tremendo las escenas que salen ahí con tanta sangre y tal. Bueno, hermanos, eso que sale ahí es verdad. Pero yo quiero que os penséis en la escena cuando Jesús está en la cruz y sale el personaje que representa al diablo en la película, porque tiene mensaje, tiene mensaje. Y cuando él está ahí en la cruz, sale un personaje por ahí entre la gente que está con una sonrisa. Bueno, no sé si os acordáis de eso, pero a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque ahí el diablo realmente creía que había triunfado. Con la muerte de Jesús se acabó el tema. Pero precisamente el plan de Dios era que Jesús muriera, porque su sangre es la que nos redime de pecado. Hermanos, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús tenía que morir. Y el diablo parece que está contento de que muere, pero él no sabe que la resurrección es el triunfo de Cristo, el triunfo del Señor. Vivió. Fijaros, el mensajero es uno que ha vencido a la muerte, y la iglesia necesita seguridad y confianza, porque está en una ciudad con mucha presión del gobierno, con mucha presión de la gente rica, y naturalmente necesita seguridad y confianza. Así como Él resucitó, también los mártires triunfarán sobre la muerte. Van a ir al circo, muchos de ellos. Los van a matar, los van a perseguir. Algunos los van a llevar, como Juan, que fue llevado a la isla de Patmos. Pero si estamos en el Señor, hermanos, y confiamos en Dios, el triunfo es nuestro. El triunfo es del creyente. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero fijaros, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Interesante cómo entra el Señor aquí con estas expresiones. Dice, yo conozco, y de nuevo, como ayer hablábamos sobre el verbo no es ginosco, que sería conocer por experiencia, sino oida, que quiere decir que conoce porque es Dios. Tiene un conocimiento intuitivo, tiene un conocimiento propio de lo que le pasa a la iglesia. Y ese es nuestro Señor. ¿Creéis que el Señor tiene que conocernos por medio de la experiencia? No, eso somos nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos a una persona, a mayor trato, mayor conocimiento de ella. Pero Dios no necesita tratar a la persona para saber lo que es. Y ese es el conocimiento que aparece ahí. Son dos palabras griegas muy interesantes. Eloida, ya lo expliqué ayer. Y por ello conoce el estado de angustia y de pobreza en el que se encuentra la iglesia de Esmirna. Tribulación. ¿Qué es la tribulación? Pues son las presiones sociales. La iglesia ha soportado una persecución que le ha traído como consecuencia una pobreza material importante, debido, entre otras cosas, a los procesos judiciales de los que salía perdedora, y también a los saqueos por parte de los paganos y judíos. Pero veremos aquí una cosa muy interesante que el Señor les va a decir, para que nos demos cuenta que a pesar de todo, tenemos de todo. Hoy las presiones sociales son de otro tipo, pero igualmente traen pobreza a nuestra iglesia, no tanto en lo material, sino en la mediocridad que se instaura en las personas que la formamos.
Hermanos, estamos en el siglo XXI y hoy hay tantos atractivos en la sociedad, en las nuevas tecnologías, en Internet, en el Facebook, en el Twitter, en el... yo qué sé. Yo nada más me metí en el Facebook porque me dijo mi hijo, que conoce estas cosas y él se lo sabe de pe a pa, dice, métete ahí porque ahí te conocerá más gente. Y bueno, me metí ahí y ahora a veces me arrepiento porque me escribe mucha gente y me piden de aquí y de allá y es tremendo. Yo sin pedirlo, ni comerlo, ni beberlo me he metido ahí, pero bueno, por eso me he enterado de ti, de Keila, que es una fanática de la Coca-Cola. Me enteré por el Facebook. Entonces, pero cuidado, las nuevas tecnologías tienen cosas buenas. Y si las sabemos usar para Dios, son buenas, porque una prueba es el programa de radio que hemos hecho este mediodía, ¿no? Por internet. Pero luego están las otras cosas malas. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Y los padres tenemos que tener una gran responsabilidad con nuestros hijos en ese aspecto, ¿no? Pero hay tanto cosa que nos atrae que muchas veces nosotros vivimos unas vidas mediocres. Y hermanos, vamos a llegar a eso, en una de las iglesias, ¿no? Donde el Señor dice que no quiero, dice, no eres ni frío ni caliente. ¿Y qué quiere decir que no eres ni frío, que eres mediocre? Entonces, Dios no quiere eso de nosotros. Quiere creyentes sí o no, pero no en el medio del camino. Entonces, esta es la situación, ¿no? Hay muchas presiones sociales hoy. Pobreza. Esmirna sufre su pobreza con una actitud positiva, muy cristiana. Fijaros, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, nos dice la Escritura. Pero eres rico, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, el tema del dinero, de lo material, nos puede atraer. Y de hecho nos atrae, pero lo más importante es que tengamos la herencia allá. Porque ¿qué si tú tienes todo en este mundo, pero pierdes tu alma? Por eso es muy importante trabajar la vida espiritual. Blasfemia. Fijaros, en relación a los judíos que se infiltraban en las reuniones de los creyentes y después los traicionaban ante el gobernador. Los judíos y los cristianos estaban en un ambiente hostil y pagano, cuando debían haberse unido unos con otros y haciéndose fuertes para caminar juntos. Pero los judíos optaron por otro camino, el de la calumnia. El Señor quiere la salvación del pueblo judío. Y bueno, el pueblo judío, Romanos lo dice, hay un remanente que se va a salvar. Y ese remanente ya está entrando a la iglesia. La iglesia de Cristo en Jerusalén hace 6 meses que acaba de adquirir un nuevo local muy bonito en el centro de la ciudad. Y se están convirtiendo en muchos judíos. Porque Dios no va a salvar al pueblo judío así de... Dios salvará a los judíos a través del Mesías. Es el único camino a Dios. Es el único camino al cielo. El Mesías es el que nos lleva al cielo. Y si los judíos no creen en el Mesías, no pueden ir al cielo. Tienen que aceptarlo como el Mesías que ha enviado el Señor. Y no hay otra forma. Por eso tenemos iglesias en Jerusalén y tenemos una iglesia en Nazaret. Hermanos, interesante. Y yo he estado allí con ellos en algunas ocasiones. Sinagoga de Satanás. Fijaros, los judíos decían, somos la sinagoga de Dios. Y sin embargo, Dios les dice, soy la sinagoga de Satanás. Es el Señor Jesús quien dice estas palabras, ¿eh? Los judíos
juraban contra Cristo como sucedió en tiempos de Pablo. Sin embargo, las calumnias van contra el Señor, por eso provienen de la sinagoga de Satanás. Según Cristo, estos judíos no son auténticos y se han pasado al campo del enemigo. Los judíos se autoproclaman sinagoga de Dios, pero Dios les dice que son sinagogas de Satanás. ¿Por qué? Porque están en contra del plan de Dios. Y hermanos, en este mundo nada más hay dos cosas: o estás con Dios o estás con el enemigo. Y si estás con el enemigo, pues no estás con Dios. Ahora dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, fijaros, ya les advierte que algunos van a ir a la cárcel. Y que seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. Los números, la numerología es muy interesante, vamos a hablar de esto. Pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, aquí, en esa numerología, no temas en nada. Las pruebas traen miedo e incertidumbre. Cuando viene, pues, los romanos a la casa de un creyente y dicen, bueno, está usted detenido. A la cárcel. O se lo lleva al circo. El sufrimiento y es la ley de vida en nuestra espiritualidad. Nunca decir a una persona, oye, hazte creyente y verás como tu vida cambia para mejor. Yo nunca digo eso. Le digo, hazte creyente y verás como tu vida cambia para peor. Porque resulta que de tu casa vas a tener problemas. Con tus amigos vas a tener problemas. Con el trabajo vas a tener problemas. Con la escuela vas a tener problemas. Si tú demuestras que eres creyente, tendrás presiones. Pero salimos triunfando, porque el Señor está con nosotros. Y eso es lo más interesante. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Tendrán un gran acoso político. Algunos serán encarcelados. Y esto constituirá una prueba para toda la iglesia. Aunque Satanás cribe a los cristianos, ¿sabéis esa palabra? Lo que es cribar. Cuando tienes un cacharro con la arena, y le hace pasar por el agujerito, pues así van a pasar ellos por el agujerito. La duración de la prueba tiene sus límites, que son puestos por Dios. 10 días. Es decir, que la prueba va a durar 10 días, ¿veis? Un número, la numerología bíblica es muy interesante. ¿Qué quiere decir el 10? ¿Qué quiere decir 10 días? ¿Por qué 10 días y no 20? ¿Por qué 10 días y no 5? ¿Por qué 10? Bueno, tiene su miga, ¿no? Tiene su cosa, porque fijaros bien. El 10 nos sugiere algo completo, pero a la vez tiempo limitado. Y lo tenemos, este contexto, lo tenemos en el Antiguo Testamento. Ya hemos dicho que de los 404 versículos que hay en el Apocalipsis, ¿cuántos son del Antiguo Testamento? 278. Imaginaos. Son del Antiguo Testamento. O mencionan partes del Antiguo Testamento. Fijaros, vamos a ver el contexto en Génesis 24:55. Dice, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días. ¿Ves? 10 días. ¿Por qué? Porque esa era la prueba. La doncella tiene que estar allí 10 días. Pero además dice Daniel, y probó con ellos 10 días. ¿Veis? Es un periodo completo, pero al mismo tiempo de corta duración. Es decir, van a sufrir, pero el sufrimiento no va a ser muy largo. No va a ser tremendo. Las pruebas y las tribulaciones vendrán, pero las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, nos dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad? Por ejemplo, a la mujer dicen, porque yo, claro, por ahí no he pasado, ¿no?, de tener un niño, y espero no pasar nunca, sería una cosa muy rara, ¿no? Pero dicen que la mujer sufre mucho a la hora del parto. Yo he estado presente en el parto de mis 3 hijos, y cada uno ha nacido diferente. Bueno, yo soy un poco especial, pero mi primer hijo
nació con mi mujer completamente dormida. Mi segundo hijo, que era una niña, nació con mi mujer dormida de cintura para abajo, con la epidural que le ponen. Y el tercero nació natural. Entonces, mi mujer los ha probado los tres experimentos. Pero es porque yo, el primero, tenía un seguro que el médico se empeñó en que tenía que dormirla, que no quería hacer sufrir a la mujer. Pero eso no es natural, y entonces tenemos problemas. Luego del parto hubo los problemas. Pero el tema está en que cuando una mujer naturalmente tiene un niño, dice que sufre mucho, ¿no? Es un momento de mucha tensión y de mucho dolor. Pero, ¿qué pasa cuando pasa esa prueba? La alegría, ¿no? El gozo de ver al recién nacido. ¿Ha valido la pena o no? ¿Ha valido la pena pasar por ahí? Bueno, pues vale la pena pasar por el sufrimiento corto que vamos a tener en relación a la gran alegría que vamos a tener por toda la eternidad, hermanos. Que no estamos hablando de 10, ni de 100, ni de 1.000.000 de días. Estamos hablando de toda una eternidad con el Señor. Entonces, como dice Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Y ahora dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy interesante. Hay que estar, fijaros otra vez en la pluralidad, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. ¿Veis? Está escribiendo a Esmirna, pero dice a las iglesias. Quiere decir que el mensaje es universal, es para todas. Oiga, bueno, esto ya lo hemos tratado anteriormente. Fiel como Esmirna, o al menos fiel como Éfeso, todos son invitados a escuchar lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y al que venciere, Cristo es el vencedor y unidos con Cristo somos vencedores. Cristo es el vencedor no solo de la primera muerte, la muerte corporal, sino también de la segunda muerte, la muerte espiritual. Y las dos muertes se diferencian mucho entre sí. Cuando aquí dice que no sufrirán daño de la segunda muerte. Bueno, la primera muerte es la muerte física. La segunda muerte es la muerte espiritual. Es decir, el día del juicio, pues el Señor va a apartar a aquellos que no le siguieron y esos van a estar muertos para Dios por toda una eternidad. Que eso para mí es el peor infierno que puede hacer. Que sepas que existe Dios, que sepas que hay un cielo, que sepas que hay un lugar maravilloso y que tú no puedas disfrutar por él. Porque no has creer en el Mesías. Los cristianos no podrán escapar a la primera muerte. Eso es inevitable. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Y ahí ni ricos, ni pobres, ni importantes, ni menos importantes. Todos tenemos que pasar por ahí. Ahora, de la segunda muerte nos podemos librar. Sé fiel hasta la muerte. No solo hasta que te llegue la muerte, sino aún si esto de ser fiel te causa la muerte. Como eran los cristianos, ¿verdad? Por ser fiel los llevaban al circo, los llevaban a la muerte. Los untaban con grasa de animales y les prendían fuego vivos. Es terrible, pero así era. La corona de la vida, en oposición a la corona de laurel que recibían los ganadores en los Juegos Olímpicos y que con el tiempo se marchitaba, ¿verdad? Tú haz una corona de laurel y guárdala, verás como al final, dentro de 10 años, ya no está. Cristo promete una que no se marchita, la corona de la victoria de los fieles en Cristo. Es la victoria de la resurrección. La segunda muerte no sufrirá el destierro de la presencia de Dios por toda la eternidad. La historia nos habla de la fidelidad de Policarpo, obispo de Esmirna. Fijaros, este hombre era uno de los varios obispos que habían obispos o ancianos o pastores, como queráis llamarle,
Pero este hombre era un cristiano. Esto estamos hablando del año 156 después de Cristo. Él era anciano en la iglesia de Esmirna. Y nos dice la historia que le obligaron a manifestar públicamente que César era Dios. O de lo contrario, moriría consumido por el fuego en la hoguera. A lo que Policarpo respondió, y esto ha quedado ahí en la historia: 86 años he servido a Cristo y nunca me ha defraudado el Señor. ¿Cómo puedo ahora blasfemar el nombre de mi Rey Salvador? No tengo miedo al fuego. Este solo arderá por un tiempo, pero yo estaré con mi Señor para siempre. Y así murió, lo quemaron. Pero ha quedado el testimonio escrito en la historia de la iglesia primitiva. Entonces, el resumen: en esta iglesia hay personas calumniadoras. Muchos cristianos hoy sufren lo mismo. A veces el daño no viene de fuera, sino de dentro. Algunos cristianos serán encarcelados. La cárcel es un periodo de prueba, pero esta tribulación será breve. Conozco a algunos predicadores de las iglesias de Cristo en los países comunistas, cuando eran comunistas, Rumanía. Dios me ha permitido, como decía el hermano, visitar muchos países, entre ellos Rumanía, Bulgaria, Polonia y Yugoslavia, cuando eran países comunistas. Y yo tenía entonces 30 años de edad y no muy sabio, porque un hermano me llama de Suiza y me dice: ¿quieres venir conmigo a llevar Biblias a los países comunistas? Y yo digo: pues sí, vamos. Pero el peligro ahí es que si te pillaban te ibas a... Bueno, pero allí en Rumanía conocí a un predicador que me enseñó sus piernas, hermanos, torturadas con cargas eléctricas, para que dijera los nombres de los miembros de la iglesia en aquellos tiempos. Gente encarcelada en Bulgaria y en Polonia. Hoy, gracias a Dios, esos países ya son democráticos y algunos ya están en la Comunidad Europea, sobre todo Rumanía, por ejemplo. Y entonces allí tenemos congregaciones de la Iglesia de Cristo en esos países. Pero ha sido porque hermanos, a pesar de la presión política, se han mantenido fieles al Señor. La cárcel. Lo que importa es ser fiel hasta la muerte, hermanos. Eso es lo que importa. Y hemos terminado. Ser fiel hasta la muerte, porque el Señor nos dará la corona de la vida. Ok, preguntas, rápidamente. ¿Alguna preguntita que os haya...? Dígame, hermano. No, tendríamos ahora que yo le recomendaría que estudiara mi comentario sobre Romanos, que acaba de salir, pero no sé si el hermano tiene alguno. Pero hay que estudiar muy bien las expresiones dentro de un contexto. Fíjese que es el capítulo 9, 10 y 11 que habla del mismo tema. Y hay que leerlo los tres y ver de qué está hablando. Dios no puede salvar a nadie,
porque eso está ya en su propio, intrínsecamente en Dios. Dios no puede salvar a nadie cuando ha enviado a su Hijo para que muera por la salvación del mundo. Es decir, que todos tenemos que entrar por el Hijo al cielo. Ahora, cuando dice todo Israel, siempre ese todo no implica que es todo el pueblo. Tanto en el Antiguo Testamento, cuando decía todo Israel todo Israel va a ir a la tierra prometida, pero ¿entró todo Israel? No, muchos se quedaron por el camino. ¿Por qué? Porque no obedecieron al Señor. Entonces, ¿quiénes son? Siempre Dios ha tenido, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, un reducido número de personas. La Iglesia no somos millones y millones, pero el tema está en que Dios va a salvar a ese remanente y lo va a hacer a través del Mesías. Y lo estamos viendo, muchos judíos se están convirtiendo. Y muchos están diciendo, pues que se convierta todo lo que se tenga que ser, porque el Señor va a venir ya, ¿no? Bueno, yo creo que todavía el Señor va a tardar un tiempo. Pero, ¿por qué? Porque todavía hay mucho pueblo. Hay que evangelizar, hermanos. Y yo soy convencido que aquí en Matamoros hay pueblo. Pero hay que trabajar. Ok, otra pregunta. Ese Israel sería todo Israel que el Señor va a salvar, ¿no? O sea, sí, mencionaba el remanente, ese sería todo Israel. Exactamente, ese es el todo. Exactamente. ¿Alguna preguntita más? No, lo dejamos para la segunda parte. Vamos entonces ahora a un cántico mientras cambiamos esto y seguimos.